nuevo docu-reality de TVN. Pronto. Seguimos aquí en la mañana informativa y vamos a otro tema que le va a interesar muchísimo. La presidenta Michelle Bachelet anunció la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La Comisión Presidencial Ciencias para el Desarrollo elaboró un informe con los lineamientos de esta futura cartera, donde las artes y las humanidades quedaron en un escenario incierto. ¿Qué rol tendrán estas disciplinas en este nuevo ministerio? Bueno, se lo queremos preguntar a Cristiano Paso, profesor de la Facultad de Letras de la Universidad Católica e integrante de Humaniora, la red de posgrados de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales y Comunicación. Nos acompañaron en el estudio. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, lo conversábamos recién. Cuando vemos, por ejemplo, lo que estábamos conversando recién, el tema de las pensiones y que hay gente que nos llega a fin de mes, adultos mayores que son los más vulnerables, uno piensa, ¿cómo ciencia, tecnología, innovación? No. Pero muchas veces esa misma innovación, esa misma tecnología o esa misma ciencia nos pueden ayudar a mejorar situaciones que son muy comunes para la gente. Me gustaría que aterrizáramos el tema lo más posible y llevarlo a lo más práctico, aquello que en realidad le puede mejorar el día a día a las personas. Perfecto, agradezco tu pregunta y creo que tiene dos entradas. Parto por la primera, ligada a los temas, a la agenda. Efectivamente, uno entiende que las personas en su casa preguntan, ante la urgencia de las pensiones, por qué deberíamos estar discutiendo sobre el lugar de las artes y las humanidades. De ahí lo primero que quisiera indicar es que cuando nosotros hablamos de artes y humanidades, lo primero que debemos precisar es que quienes nos dedicamos a estas disciplinas estamos lejos de ser aquella caricatura del investigador que está encerrado en una biblioteca leyendo libros de otras épocas, sino que en el presente, y yo te diría que hace ya varias décadas en nuestras universidades, las artes, las humanidades han sido las disciplinas encargadas de hacer actividades de rescate y desarrollo patrimonial, por ejemplo, en áreas tan sensibles como la relación de nuestros pueblos originarios. Y ahí uno puede pensar de inmediato una bajada concreta. En este minuto en que se habla de sustentabilidad, de medio ambiente, de la relación con nuestras raíces, uno bien podría decir, bueno, ¿qué rol más relevante que el que pueden cumplir nuestras disciplinas? Por ejemplo, al rescatar las lenguas de los pueblos originarios, al poder ayudarnos a comprender sus modelos de pensamiento, sus maneras de mundo. A partir de cuestiones tan sencillas como esos aportes que pueden hacer nuestras disciplinas, tú puedes decir, bueno, ahí artes y humanidades son claves para el diseño de políticas públicas muy concretas para el día a día. A ver, Cristian, pero por ejemplo, informábamos más temprano, lamentablemente, de un nuevo ataque en la Araucanía. Y uno dice, sí, súper bien, ojalá que podamos desarrollar más el lenguaje o las lenguas de las comunidades indígenas. Pero yo necesito que la violencia termine en la región de la Araucanía primero, por ejemplo. ¿O cómo ligo uno con el otro? De acuerdo. Bueno, de partida hay cuestiones tan instaladas en el día a día como el que yo ocupe la noción de violencia, cómo yo describo esos conflictos, cómo los interpreto. Y evidentemente creo yo que hoy día si hay disciplinas que pueden ayudarnos a entender cómo funcionan esas lógicas de intercambio, cómo definimos ese conflicto, son las nuestras. No estoy pensando necesariamente, para que lo entienda la gente en la casa, que quienes nos dedicamos a estas disciplinas estamos necesariamente pensando, describiendo trabajos de larguísima extensión que en ningún momento se van a aplicar al día a día. Estamos pensando en las maneras en que de manera muy concreta el conocimiento que se genera en nuestras áreas puede ser capital en la formación de profesores, en la entrega de insumos y conocimientos a quienes diseñan las políticas públicas. Y justamente, Cristian, en ese sentido, ¿cuánto es lo que realmente se logra concretar? Yo me imagino que de alguna forma tiene que ser la vida del científico, sobre todo en países donde no tienen los recursos, donde no se le da la importancia, tiene que ser muy frustrante. Yo investigo, yo de verdad creo que tengo una solución para algo. ¿Cuánta atención le prestan a esas soluciones o a esas investigaciones? Bien, ahí hay una cuestión que probablemente es uno de los puntos en que hemos puesto énfasis con la red Humaniora y tiene que ver con los espacios a los que tenemos acceso los investigadores de artes y humanidades. Por ejemplo, el gobierno de Chile, a través del programa CONICIT, otorga financiamiento para investigación especializada en varios niveles. En el nivel de Fondesit, investigaciones individuales, todas las disciplinas tenemos cabida. Pero
qué es lo que nos complica a quienes venimos de la literatura o de las artes. Que en niveles superiores, donde se dan financiamientos para el establecimiento de centros, para el establecimiento de investigación asociativa. Es decir, cuando yo me junto con un antropólogo, cuando yo me reúno con un lingüista y queremos efectivamente hacer instancias de investigación que tengan impacto en la sociedad, en esos minutos, buena parte de las bases de las convocatorias dicen, estas convocatorias son para apostar por las ciencias exactas y la tecnología, y quienes trabajamos en las humanidades decimos, bueno, tenemos mucho que aportar, queremos llevar nuestro conocimiento a la práctica, queremos llevarlo a la sociedad, pero las políticas públicas están diseñadas de tal manera que de algún modo quedamos fuera de bases, y eso es lo dramático. Y en ese sentido, tanto que nos gusta compararnos con la OCDE, ¿verdad? Y los porcentajes que tienen y que ellos dedican o que deberíamos dedicar a distintas disciplinas. ¿Qué tan atrás está Chile al respecto? No solamente estamos quedando fuera cuando se habla de políticas públicas, o están quedando ustedes fuera cuando se habla de políticas públicas, sino que a nivel internacional. De acuerdo, buen punto. La OCDE señala que lo deseable, ¿no? Y la cifra promedio, ¿no? Es que un país por cada 1000 empleados, por cada 1000 trabajadores, tenga 6 científicos, 6 investigadores de carrera. En el caso chileno, esta cifra es una relación de 1000 a 1, lo que efectivamente demuestra una brecha. Además de eso, una cuestión muy relevante que debemos destacar tiene que ver con el rol que ocupan dentro de las instituciones de investigación los científicos, los investigadores, los profesores de artes y humanidades. Hoy día tenemos un caso que es muy preocupante. Tenemos decenas de jóvenes investigadores doctorándose en las mejores universidades del mundo según los parámetros establecidos por esas convocatorias. Pero los programas de inserción concreta de esos investigadores a nuestras universidades son muy limitadas. Hoy día nos vemos enfrentados a un hecho dramático que en nuestra jerga coloquial solemos hablar de profesores taxis, aquellos profesores que sin contrato fijo van dando un curso en una universidad, otro en otra. Si tú miras la composición de esos profesores taxis, especialmente en el área de las artes, las humanidades, las ciencias sociales, te vas a dar cuenta que tenemos profesores taxis doctorados en las mejores universidades del mundo, pero que al no haber un mecanismo de inserción efectiva, efectivamente no logran aportar como ellos podrían el desarrollo de nuestras propias universidades. Quizás que hemos conocido el caso, de hecho, de una profesora no hace mucho que lo mostramos en nuestro canal, y que no solamente llega a esa realidad tan grave como tú nos muestras, que es el profesor taxi, sino que terminó emigrando de Chile. Ella se doctoró fuera, volvió a nuestro país, trató de buscar un trabajo, un espacio en el cual pudiese desarrollar sus disciplinas, y terminó saliendo. ¿Cuánta es la emigración que tenemos de talento nacional que podríamos ocupar acá y que lamentablemente llegamos a reconocer cuando son súper exitosos en el extranjero y en dar cátedras a nuestro país, pero no a seguir desarrollando la ciencia, las humanidades, las letras en nuestro territorio? Bueno, antes de responder la pregunta, si me permites marcar un punto que me parece relevante. Sí, en la primera parte de la entrevista hablábamos de qué pueden aportar las artes y las humanidades a aquello que se suele llamar la agenda país o los problemas concretos. Hay un segundo punto que no quería dejar en el tintero, que tiene que ver la necesidad de pensar un nuevo ministerio, pero pensarlo en conjunto con la estructura de las universidades. No vamos a ganar nada si tenemos un ministerio de excelencia y nuestras universidades no actualizan y hacen más eficientes sus estructuras, la manera en que ellas son capaces de incorporar el llamado capital humano avanzado. Me voy a tu pregunta ahora. ¿Qué pasa con estas personas? Yo te diría que un caso ideal, incluso a estas alturas, es el que tiene la posibilidad de quedarse en el extranjero. Pero no nos olvidemos que muchos de los becarios que van vía becas Chile u otros concursos deben volver al país por ley, y en el país no tienen los espacios necesarios para desarrollar su potencial. Entonces, en este minuto, la situación es incluso más grave que la de pensar que nuestros mejores talentos se están quedando fuera. Hoy día tenemos a nuestros mejores talentos desempleados, o en trabajos precarizados, o en trabajos a contrata. Y esa es una cuestión capital en la que debemos avanzar. Y sobre todo, ¿sabes? Te pregunta, Cristian, en la sociedad actual en la cual la información, la cantidad de información tal vez ya no es tan relevante como antes, porque tenemos esto, o los teléfonos, ¿verdad? Que nos permiten encontrarlo con tan solo tipear una palabra, ya podemos encontrar la información, pero el procesamiento de esa información o la relación entre una y otra es tal vez uno de los aportes más grandes que se puede hacer hoy, y es lo que se está buscando a nivel internacional también. Bueno, es muy relevante que plantees el tema de la tecnología en relación con la información, porque
Cuando comenzábamos esta conversación yo te decía, pensemos esto más allá del cliché del investigador de humanidades que está encerrado leyendo poemas o algo así. En fin. En términos de desarrollo tecnológico, y si tú miras lo que ocurre en los grandes centros de investigación, no solo de Europa, Estados Unidos, también lo que ocurre en muy buenas universidades latinoamericanas, que es necesario mirar y es necesario dialogar con ellas, nos vamos a dar cuenta que personas egresadas, investigadores de los ámbitos de la literatura, de los llamados estudios culturales, un espacio donde investigadores de diversas áreas de las artes y las humanidades se unen para estudiar fenómenos sociales, pueden realizar un aporte capital, no solo en el estudio del impacto de estas tecnologías, sino también en el funcionamiento de las mismas, en el desarrollo, por ejemplo, de cómo la tecnología nos puede ayudar a tener mejores archivos, a hacerlos más accesibles, de qué manera podemos ayudar a pensar y a leer la información que nos entrega la tecnología. Ustedes lo viven día a día desde el trabajo de la información, por ejemplo, ¿no? Ya no está el telex dando los teletipos, los cables, sino que está todo en ese computador. Bueno, lo que necesitamos es cabezas para pensar, hacer preguntas claves y procesar esos materiales. Bueno, y tú dijiste una palabra clave también, leer. Cuando en nuestro país la comprensión de lectura en los colegios es tan baja, cuando vemos que cuando llegan a tercero medio no entienden lo que están leyendo, con lo cual tenemos que volver de nuevo a segundo básico cuando empezaron a leer, un ministerio sería tal vez un rol tan importante como tú también lo relacionas con la educación. Pero hablamos de prioridades, ¿y dónde están esas prioridades? Porque en una nueva cartera de ciencia, tecnología e innovación, claro, hay muchas prioridades y todos están buscando, por favor, a mí, denme a mí los fondos, denme a mí la importancia, cuando sería tal vez además nuevo en nuestro país. Bien, más allá de hacer una defensa corporativa de qué área merece más o menos fondos, yo creo que estamos en todas las áreas del conocimiento de acuerdo en algunas cosas. Primero, la necesidad de aumentar los recursos para hacer investigación de calidad en Chile. Eso como punto base. Enseguida yo te agregaría que también es muy importante no descuidar que las instancias destinadas a administrar esos fondos sean capacitadas a la altura de las circunstancias. Me explico, que esos fondos no sean administrados por cualquier funcionario, sino por personas con competencias en educación superior, de modo tal que la decisión de una base, de una beca, no quede en manos de cualquiera. Es necesario fortalecer el capital humano avanzado que está trabajando en la administración de las becas. Luego de eso, en términos de distribución de las áreas, yo te diría que en el ámbito de las artes y las humanidades, creo que lo comentábamos fuera de cámara, una cuestión capital no es solo los recursos, sino también que se abran las puertas de manera inclusiva al aporte que pueden hacer estas disciplinas. Por lo general, se suele pensar a nivel de discurso público que los grandes problemas país los van a resolver los economistas o las personas que vienen de las ciencias exactas. Pero lo que nosotros estamos planteando con la columna que publicábamos en el Mercurio, otras organizaciones de investigadores como No Sin Artes y Humanidades que han publicado cartas públicas, lo que estamos planteando es no solo queremos un aumento del presupuesto, que lo quieren todas las disciplinas, sino también que se escuche el aporte que estas disciplinas están realizando ya. A eso es lo que iba cuando te preguntaba qué tanto es lo que los escuchan y los toman en cuenta, cuando en definitiva pueden tener tal vez una gran solución, pero en el mundo de hoy pareciera que si no está en un número y en una planilla Excel no sirve. Y ese es un punto clave. Ese es un punto clave por varias razones. La primera, porque esta distinción entre disciplinas que trabajan con planilla Excel y disciplinas que supuestamente están en la abstracción, me parece que es un tanto falaz. Y esa es una de las batallas que estamos librando. Demostrar cómo, ligadas a las humanidades, hay instancias tan capitales para entender el presente como la Universidad de Chile tiene un centro de estudios árabes, donde se está pensando en el día a día el conflicto de Medio Oriente con investigadores de primer nivel. Mi universidad, la Universidad Católica, tiene un centro de estudios indígenas donde se están pensando temas tan relevantes como, por ejemplo, la repatriación de osamentas, de miembros de etnias originarias, la relación con sus lenguas. Si vamos a ver lo que hace, por ejemplo, las universidades en el norte, en el trabajo y la relación entre antropología y agricultura, tenemos una agenda en marcha que pese a la reducción de recursos está trabajando de manera muy activa. Y lo que nosotros queremos plantear es, ojo, en esos dilemas del presente, tales como conflicto de Medio Oriente, relación con los pueblos originarios, economías sustentables, ahí están involucradas las humanidades. Y lo que nosotros estamos reclamando son espacios para que nuestros proyectos de investigación puedan ser acogidos en el organigrama
académico administrativo del gobierno. Un tema tan importante y que muchas veces cuando logramos entender un conflicto podemos llegar a una solución tanto más rápida que cuando tanteamos así teniendo un par de cifras y un par de informaciones repartidas sin poder entender la complejidad profunda del conflicto. Cristiano Paso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y espero que esto sirva para continuar alentando el debate, porque, si me permites lanzar una última frase, sí, claro. Nosotros, como he venido enfatizando, lo que queremos visibilizar es que pese a la merma de recursos, hemos ido acumulando en las últimas décadas una gran cantidad de trabajo interdisciplinario que quizás no es legible con las métricas de turno de las organizaciones encargadas de la administración, pero ese trabajo está latente y en ese sentido la nuestra no es un reclamo por sencillamente darnos más recursos, sino es de manera muy relevante darnos la oportunidad de escuchar los aportes que venimos realizando, porque tenemos la convicción de que ellos son capitales para abordar los grandes problemas que hoy día tiene el país. Termino con una última frase. ¿Qué disciplinas, sino las de las humanidades, las artes y las ciencias sociales, pueden pensar de mejor manera cuestiones tales como los denominados problemas de violencia, la relación con nuestros pueblos originarios o nuestro lugar en Latinoamérica? Ojalá que la ciencia no replique los errores de la diplomacia y dé la posibilidad de que artes y humanidades nos piensen en nuestro contexto latinoamericano. Cristiano Paso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Muy bien, buenos días. Vamos a otro tema, nos vamos a ir hasta la región de Valparaíso, donde una situación tremenda.